que ahora ya podemos empezar a grabar. Eh, pues yo me leí todo lo que te envié, apunté algunas cosas, pero la verdad es que quisiera tener más bien una exposición holística de todo el asunto, porque se asomó la nariz de la guerra mundial, de la Tercera Guerra Mundial, se le asomó la nariz. Y bueno, pues llegó este Trump y dijo que fue la guerra de los 12 días, como si la cosa se resolviera de un 2 por 3, ¿no? Por Ujú. supuesto que hay una tregua ahorita, creo, no estoy muy cierto, pero de que va a seguir esta guerra, seguir. Todos los analistas lo dicen, ¿no? Todos los analistas lo dicen. Y yo, sobre todo, uno de los documentos que tenía para ti, que también yo lo leí, pues me dio a entender por qué todos los tiros van hacia el país persa. Se llamaba Persia antes y le cambiaron el nombre a Irán. Luego hablaremos de esa cosa cultural, ¿no? Pero ¿por qué Ujú. todas las cañoneras hacia allá? Bueno, pues porque ahí es el paso del comercio de Oriente, porque por ahí pasa, por el Golfo de Hormuz, así se llama, el Es Golfo el estrecho de Hormuz. de Hormuz, sí, el estrecho de Hormuz, porque hay una isla por ahí pegada en el litoral, el territorio de los persas. Y por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, entre otros el que va a China, que prácticamente, 80%. sí, China depende de la energía petrolera de por ahí, que pasa por ahí. Entonces, ante esos bombardeos, fenómenos que hicieron los israelitas, donde eh, descabellaron a los científicos nucleares y a media docena de jefes de alto nivel del ejército de ese país, de Irán. Bueno, pues obviamente hubo una respuesta casi, casi compulsiva, ¿no? Casi, casi así en cuanto se pusieron y organizaron de nuevo las cabezas que van a sustituir a las decapitadas, pues ahí vamos con lo que resta. Y dicen que aún tienen más. Y bueno, hay países, como tú has de saber, eh, como Pakistán, por ejemplo, que dice que si se les ocurre lanzar una bombita atómica de los israelitas Irán. a Irán, que ellos Ujú. les dan la misma cantidad, ¿no? Pero Pakistán tiene 10 bombas nucleares nada más. Bueno, no se ocupa más que una, ¿no? Para destruir al mundo, ¿no? Pero Sí. bueno, en cambio Israel dicen que tiene de 90 a 400. Fíjate qué cálculos hace, ¿no? El libanés, al que le llaman en el bajo mundo el pingüino, que se parece mucho al personaje enemigo de Batman. Entonces, ¿qué sucede ahí? Alfredo, Alfredo Alfredo, Jalife, sí. Alfredo Jalife, que es un gran geólogo, iba a decir, politólogo de la geografía política del mundo, geopolítico, geopolítico, sí. geopolítico. De hecho, fíjate que hace unos 4, 5 años, bueno, Jalife, sabes que es una persona pues sumamente especializada en lo que viene siendo Medio Oriente, ¿sí? Te lo Claro. maneja en la palma de la mano, ¿verdad? Y precisamente él ya ha venido mencionando la gran fortaleza y debilidad para la gran fortaleza para Irán y debilidad para Estados Unidos, este mentado estrecho de Hormuz, ¿no? En donde por ahí transita gran parte del petróleo. Pero Jalife lo ha venido de con mucho tiempo, porque ya sabemos nosotros que este pleito pues no es de ahora, ¿no? Que No, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Trabajando sobre eso dentro de lo que viene siendo la historia moderna. Entonces, pues sí, siempre es muy interesante recurrir a esta información que Jalife nos muestra en torno al panorama del Medio Oriente, ¿no? 30 años amenazando, Israel amenazando a los persas, de que ya merito, que ya en 2 meses tienen la bomba atómica, durante 30 años.
Y en la última semana todavía dice, no, ya les falta muy poco. Y el caso es de que no tienen ninguna bomba atómica, que la pudieran tener mañana si se las presta o se las manda por ahí uno de los países aliados, como es China o es Rusia o es el propio Pakistán, ¿no? Pero ¿por qué no la tienen? ¿Por qué no quieren dar pie a que haya una guerra nuclear? Pues ahora, tú y yo sabemos que cuando un país tiene una bomba atómica, los otros que tienen bomba atómica, pues no lo atacan porque saben que puede haber reversa, ¿no? Que les manden primero ellos la bomba. Esto de la bomba es algo así como una mala broma, maestro, porque se supone que una guerra es para ganar territorio, ¿no? Pero si se desata la pelotera, pues no va a quedar territorio sano, maestro, ni siquiera, tal vez las cucarachas sobrevivan, ¿no? Ya decía Einstein que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, cómo iba a acabar, o cómo era la cosa, la cuarta. Él no sabía cómo iba a ser la Cuarta Guerra Mundial, pero sí sabía que la quinta iba a ser a pedradas y a palos, ¿no? Por lo que pudiera quedar, pues, vivo. Esto ya es un lugar común decirlo, pues, que no hay futuro en una guerra de ese tipo. Y aquí cabría, yo como presunto estudioso de la filosofía, cabría empezar a pensar en el etos de la guerra, porque guerra va a haber siempre. Desde que el hombre es hombre y estaba en las cavernas y peleaba porque no le quitaran ahí el área de donde comía frutas y cazaba conejos o venados, desde entonces hasta la fecha, ¿no? Entonces, aquí lo importante es discriminar, o más bien hacer una selección de cuáles son las guerras realmente necesarias y morales. ¿Habrá una guerra ética? ¿Habrá un etos de la guerra? Yo como presunto filósofo digo que sí la hay, ¿no? Habrá que analizar las guerras desde el principio de la humanidad a la fecha. Aunque si pasamos, por ejemplo, por la que se hizo literatura, la guerra de Troya, bueno, pues ahí también no era por lo bonita que estaba la señora reina de Menelao, la esposa de Menelao. Era por las riquezas de las tierras, por el cruce de caminos que había ahí en Troya, ¿no? Por los freeways de agua y vientos que llevaban y traían de oriente a occidente las mercancías. O sea, era un lugar geográfico apetecible por los reyes griegos, ¿verdad? Creaban chivos y uvas y queso y todo eso, pues decían, allí en ese castillo debe haber 300 años de oro ahí y el paso ahí por nosotros lo podemos manejar, que es lo mismo que pasó ayer antier, por decirlo metafóricamente, con el canal de Panamá. A ver, ahí también por ahí pasa el comercio, ¿no? Y por ahí pasan los grandes navíos chinos por la ruta de la seda, trayendo todo lo que compran en Occidente, en California, en el norte y en las Filipinas, etcétera, etcétera. Por ahí pasa también eso. Y dijeron, no, a ver, no, los chinos, hay que socavar el crecimiento económico, no solamente de los chinos, sino de los BRICS, porque pues están dejando a Estados Unidos atrás, pues. Si tú comparas el Producto Interno Bruto de los BRICS, la población que engloban los BRICS, con la población europea más Estados Unidos, es minúscula. Entonces hay un potencial de vida y de trabajo y de plusvalía y de cómo maneja, sobre todo China, el negocio en una especie de bipartidismo económico. El Estado maneja el 50% y el otro 50% lo manejan los capitalistas. Ave María Purísima, pero luego Mao, bueno, pues Mao ya no está, ¿no? Y ellos han sobrevivido así. Y alguna vez leí por ahí que decía, déjenos hacer como lo estamos haciendo, porque vamos para allá, a donde ya íbamos antes. O sea, socializar, pues, la riqueza para que la gente no se esté muriendo de hambre delante de la gente, pues. Entonces, por ahí va la reflexión de esta guerra que se está dando y se va a seguir dando, mientras no cae como un papalote, ¿no? El imperio norteamericano. También muy a pesar nuestro, tal vez, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque no soy imperialista ni capitalista, pero en el buen sentido de la palabra, pues un país que llegó, encontró un territorio medio despoblado, ¿no?
venían con herramientas de aquel primer mundo que había, ¿verdad? Venían del taller del mundo de Inglaterra, venían del empirismo, o sea, de lo práctico, y se encontraron acá con la herencia nefasta de nosotros los latinoamericanos, de la cultura medieval, ¿no? De la Santa Inquisición, de los gurús papales, que eran hombres de guerra también para sus propios beneficios y el de su descendencia, porque además tenían hasta hijos, ¿no? Papas. Entonces, cuando tú ves eso, te da cierta nostalgia ajena, ¿sí? De cómo un país que logró parar aquí su patria, que la estoy viendo desde aquí, desde mi casa, aquí se ven las luces del alambre, eh, pues ese pueblo se merece tener que un gobernante que no esté loco, maestro, porque todo el mundo apunta hacia Trump, que no sabe lo que está haciendo. O sea, en 2 semanas te avisan aquí los comentaristas que te han dado algunos, va a haber un crack económico fenomenal. Se están aprobando las leyes para poder recortarle dinero a los servicios sociales, a los capitales de bajo interés para que la gente pueda adquirir su casa después de 30 años de estar abonándola. Se están sacando, desmembrando familias, así como este cronófago se comió a sus hijos, Saturno, ¿verdad? Son hijos de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, pero aún los ciudadanos de Estados Unidos pueden ser decapitados también. Si hablan mal del señor presidente, pues ¿cuándo se había visto eso en un país democrático? Pues, y además, ¿quién no habla? Por ejemplo, el que ahora acaba de ganar las elecciones bueno, no ganó las elecciones todavía, tiene que competir con los republicanos. Este joven de 33 años, que ahorita se me escapa el nombre, que él se hace llamar socialista, socialismo democrático. Tú sabes, ¿no? Porque pues, el otro socialismo, el de Cuba y el de Venezuela, pues no es democrático, ¿no? Pero entonces acá ya les da por llamar al socialismo en países capitalistas como socialismo democrático. Y bueno, es bienvenida la expresión socialismo, porque aquí en mi partido, que yo sí pertenezco al partido, al partido Morena, no como otros que dicen que tienen 90 años y que siempre han sido de Morena, y cuando van a buscarse el padrón no están. Yo sí soy de Morena. Y entonces, cuando yo he esbozado Morena socialista, oh, no, calla, no, espérate, es que no somos socialistas los de Morena. Ah, mira, y un islamista joven de 33 años que dice que si llega por ahí Netanyahu a Nueva York cuando él sea presidente de la ciudad, que lo va a meter a la cárcel, que habla de genocidio en Gaza y que se dice en la ciudad más rica del mundo, ¿sí? Donde la derecha anida, pero acarretadas con sus millones y sus bancos reforzados con lingotes de oro, se llama socialista democrático y ganó la postulación por el Partido Demócrata. Ah, pero aquí yo en Tijuana no. No, es que Morena no es socialista, no lo digas, por favor. Te vas a quemar, te van a quitar el pasaporte. Bueno, entonces tú no entiendes eso, o sí lo entiendes, pues, el analfabetismo político y el no meter la nariz en el mundo, pues. Nosotros estamos metiendo la nariz en el mundo y ya vimos que en el mundo la nariz atómica se asomó. Y entonces, figúrate una cosa, maestro, y luego ya me callo porque a veces me encarrilo y no dejo de hablar. Y eso no es bueno. Resulta que la gente se preocupa porque aquí a unas millas hay unos nodos donde hay energía atómica y que si llega ahí un cohete de allá, de Oriente, que bueno, que se va no solamente la onda expansiva, sino la contaminación radioactiva, va a alcanzar hasta Ensenada, maestro. Va a alcanzar hasta Ensenada. Entonces, hay que agarrar la escénica e irse allá a Cabo San Lucas o a La Paz, ¿no? Obviamente, en una debacle de esas, no va a haber rincón del mundo donde te puedas proteger, maestro. Esperemos que todavía les quede algo de cerebro a esas gentes. Lo que me asusta es que, para terminar con este segmento, que ya llevo varios 10 minutos, termino con esto, para que sigamos platicando tú y yo.
sin presionarnos, porque bueno, es un tema difícil, ¿no? Y leímos, apuntamos, a ver qué nos acordamos de lo que leímos. Pero el caso es de que acabo de escuchar a un coronel que trabajó inclusive con Trump en la primer periodo, en el periodo anterior, que dice que él sí cree y que por eso le tenía confianza al presidente en aquella época, de que Trump no quiere guerra, pues, que no quiere guerra, porque le lastima ver morir a jóvenes de 20 años que son ciudadanos norteamericanos y a los otros también, dice él, ¿no? En una guerra así, pero que llegan los banqueros que le financiaron su campaña con cientos de millones de dólares y dice, oye, espérame, pero ¿en qué quedamos por fin, no? Te apoyamos para que llegaras, para que nos ayudaras a avanzar allá en Medio Oriente, que salvaras a Israel como lo salvó. ¿Y qué hace este muchacho? Se parece a un, no voy a decir parentesco, un pariente, pero no voy a decir de qué se trata, si es primo, tío o no sé qué, porque si escucha esto se va a dar cuenta que es él. Él decía, no, 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 eso se resuelve por un par de bombas, hombre. Mañana, 15 minutos. Entonces, el señor Trump piensa como ese personaje pariente mío, que vive de aquel lado de la frontera, que dice esa tarugada, para decirlo de forma amable, porque dice, si yo, a ver, tiro una bomba a este sitio donde están trabajando, están enriqueciendo el uranio, y otra bomba ahí, y otra bomba ahí, el mismo día, pues se cagan de miedo los pobrecitos iraníes. Dice, paz, 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 no, me rindo. No, no conocen esa cultura de decenas de miles de años, maestro, que son tan obcecados. Imagínate, creen que Dios existe todavía. Ay, que no me oiga mi hermana. Y no saben los pobres, como decía Zaratustra, que Dios ha muerto, ¿no? Ajá. Pobre hombre, le dijo Zaratustra al ermitaño, ya que se despedía de él, porque le dijo el ermitaño que Dios lo bendiga y vaya con Dios. Él para sí mismo dijo, Zaratustra, pobre hombre, no sabe que Dios ha muerto. Y estos iraníes creen que Dios existe. Los generales, hay una entrevista que le hacen a un general y él dice, bueno, esto será posible si Dios quiere. Y cada frase o cada párrafo que dice, si Dios quiere. Y si estaba diciendo si Dios quiere, entonces imagínate que no quiera Dios. Y los otros también tienen su Dios, ¿no? Es el dinero, nomás que ellos dicen que es Jehová, no, no sé cuál sea el Dios de los judíos, hasta me perdí ya en eso. Ujú. Entonces, esos otros, los judíos, pues su Dios no es el extraterrestre, no, 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 su Dios es el dinero. Y van por el territorio que sigue, porque piensan que el capitalismo va a estar para siempre. ¿Y cómo es el capitalismo se sustenta? Pues tomando tierras, tomando recursos, esclavizando a la gente, en fin, punto. Y tú continúas. No, muy Eres bien, muy economista, bien, maestro. muy bien. No, no diga, no, 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 pues, ¿Por qué no ¿cómo, quieres cómo, asumir que eres economista? Eres economista, cómo estudiaste agarramos? economía. Sí, estudié economía, pero pues me gusta que toquemos el tema de manera general, porque muchas veces nos podemos perder en los datos duros, ¿no? En los Ya, datos duros sí son importantes, cómo no, pero de esto nos llevaría mucho más tiempo en la cuestión del análisis. Tenemos nosotros ahorita una hora y creo que es corto, ¿verdad? Pero de acuerdo ya a toda llevamos esta 20 dimensión minutos. de Ya, información. Aparte que pues los documentos que nosotros con los que nos proponemos trabajar, leer, pues vienen muy dados, ¿verdad? Más a la cuestión de ver de estas generalidades que se están dando. Por eso es importante que nosotros delimitemos, delimitemos y veamos, ¿no? Por dónde le entramos, porque a veces pues tiramos eh, fuegos muchas balas, artificiales. muchas balas, digamos así, ¿verdad? Entonces, manejabas tú ahorita hace un momento que Trump hablaba de una guerra de 12 días. Tú le has venido dando seguimiento a este fenómeno de la guerra del Medio Oriente y sabemos nosotros que no es de ahorita la guerra. Sabemos nosotros que viene esto siendo desde mucho antes atrás. Esta guerra, esta guerra se ha venido dando. Ahorita está la cuestión extrema, la cuestión militar, la cuestión de las bombas, pero la cuestión política y también armada en Medio Oriente la venimos viendo nosotros
pues yo por decirlo así, partiría de Irak, ¿no? Partiría de Irak, después me iría por la cuestión de Siria, me iría a la cuestión de lo que viene siendo Pakistán, Afganistán, todo eso que se ha venido moviendo en el Medio Oriente. No es una guerra de 12 días, es parte de un proceso que el imperio y Estados Unidos y la Unión Europea han venido llevando a cabo en contra de Medio Oriente, porque sí, como no, porque Medio Oriente pues viene siendo los opositores de, y varios países, ¿no? Y sobre todo Irán, que está a la cabeza, viene siendo de la oposición de esta comunidad europea y sobre Estados Unidos. Entonces allá vemos nosotros una guerra entre Medio Oriente como opositor ante los intereses de una comunidad europea y sobre todo Estados Unidos. Y hoy vemos nosotros la continuación de ello, ¿sí? ¿Cómo? Pues en algo que se está completamente fraguando. Vemos nosotros la cuestión de Gaza, que ahorita se da el problema de Gaza e Israel con Gaza. Vemos la cuestión de Ucrania y ahorita que detona en Irán, en Irán como objetivo principal. Lo decía Jalife también muy anteriormente, decía, mira, ahorita fue Irak, pero de enseguida van por Siria. Y cuando llegan a Siria, es el trampolín para atacar a Irán. Así lo manejaba, te estoy diciendo, hace unos 3 4 años que yo le daba un poco de seguimiento a Jalife, lo manejaba él de esa forma. Y fíjate cómo se ha venido dando esa situación. ¿Qué quiere decir? Que los geopolíticos que están inmersos en esto, pues entre ellos, pues pueden leer mucho mejor esta información histórica y poder predecir eventos como lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, esta guerra no es de ahorita, es una guerra que se ha venido dando, se ha venido fraguando y que ahorita ha tomado esta tonalidad. Ahora, no termina aquí, como lo comentabas hace un momento. Esto no termina aquí. Esto es tan solo una partecita que nos viene tocando a nosotros ver, porque el pretexto son las bombas. Y siempre ha sido el pretexto de Estados Unidos, no de ahorita, desde mucho tiempo antes, en la cuestión de la energía nuclear, cómo lo quiere manejar Irán. Sin embargo, sabemos nosotros que ellos van precisamente por el tipo de régimen, el tipo de régimen político, económico, sobre todo el régimen político que se vive en ese país. Y es lo que dice Irán. Irán dice que no, nosotros queremos que se cambie su régimen, que cambie el régimen político de Irán. Y Estados Unidos, no, nosotros queremos las bombas. Adelante, Levanté la mano para preguntarte algo. No, no para adelante, preguntarte algo, sino para dar un poco más adelante. diríamos, de idea sobre lo que estamos tratando. El problema no son las bombas. O sea, el problema no es la construcción de una bomba atómica de parte de los iraníes. Ese es el pretexto, nada más. Ese es el pretexto. O sea, aunque no hagan la bomba nunca, ellos van a seguir tirando misiles y jodiendo al prójimo. Ahí te lo dejo. Entonces el objetivo es el cambio de régimen. Sí, el objetivo es el cambio de régimen y sobre todo, pues el nuevo tipo de mundo que se busca, ¿sí? Es decir, el control mundial, ¿sí? Que se quiere tener. Entonces se viene fraguando todo ese cambio. En este caso, por ejemplo, se pretende que Israel sea la potencia y que controle todo lo que viene siendo Medio Oriente como un tentáculo de lo que viene siendo Estados Unidos. Para mí, yo no puedo ver a Irán, a Israel aquí y Estados Unidos aquí. Aquí el problema es que se pone medio a duda ahí o confunde cuando se dice que que Israel está haciendo ciertas propuestas, ciertas jugadas para ver si Estados Unidos la lleva a cabo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién controla a quién? ¿Estados Unidos controla a Israel o Israel controla a Estados Unidos? O sea, Esto último. vamos viendo, ¿no? Vamos viendo esa cuestión y dejándola más clara, ¿no? En mí, pues sabemos nosotros que Israel básicamente es un brazo de Estados Unidos
y como dijo aquí un autor, que, que Estados Unidos, o los mismos europeos, que Estados Unidos, perdón, que Israel es el que está haciendo el trabajo sucio por ellos, ¿sí? Ellos, la comunidad europea, busca que caiga el régimen iraní y sus aliados, ¿sí? Pero estamos hablando de régimen, de manera política, dentro de la gestión, utilizando sus diferentes medios, pero Israel se encarga de bombardear, de hacer la guerra sucia, ¿no? Entonces ahí vemos todo un complot en contra de un grupo que es una oposición férrea a los intereses de la Unión Europea, los que la encabezan, y sobre todo de Estados Unidos. Entonces es una guerra de poder por una nueva forma del control del mundo, ¿no? O sea, es más complejo. Bueno, figúrate que sí tienes razón en todo lo que dices. Sin embargo, están fallando el tiro los occidentales, pues los europillos y Estados Unidos están errando el tiro, porque no se dan cuenta que la dinámica de la economía ya es otra, pues que ya no estamos en el siglo del colonialismo del siglo XIX, del siglo XVIII, que ya no existe esa mercancía humana a la que se le puede subajar, humillar, matar, etcétera, impunemente. Que ya el mundo ha tenido una inteligencia mayor en cuanto a valores, en cuanto a decencia, en cuanto a señorío de su nacionalidad, etcétera. Se han fortalecido los jóvenes que antes andaban pues en el cuento y que ahora ya se han metido a la universidad, que han estudiado, que además tienen antenas que detectan todo. Eh, el caso concreto es de que Trump, entre otras cosas, ganó la presidencia, además de los cientos de millones de dólares para su campaña, la ganó porque prometió que no iba a hacer ninguna guerra. Y en el primer periodo de gobierno de él, no hizo ninguna guerra. Entonces, de repente, sin pedirle permiso al Congreso, como la ley lo pide, sin pedirle permiso al Congreso, se aventó con tres aviones o con lo que sea y bombardeó las centrales donde se estaba enriqueciendo el uranio, ¿no? En Irán. Entonces, eso fue un pecado de él que no se lo están perdonando, ¿ves? Y ahorita anda en el fiel de la balanza, ahorita desequilibrado el cuate, o sea, no las tiene todas consigo, ¿eh? Ya varios jueces le han parado los tacos para X o Z asunto. Adelante. Estaba Ok, levantando la mano. Sí. sí, sí, sí. Volví, es que aquí yo no tengo manita, pero te hago así. Ok, Bueno, pues, mientras, ahí ya que terminemos, te mientras, doy un tip para que lo hagas, ya que terminemos mientras, la reunión. mientras la encuentro, ¿eh? Ok. Ok, pero aquí nos vemos de todos modos. Mira, para seguir con el mismo análisis de tratar de ver esto, entonces lo que ahorita quería decir, de esos nuevos reacomodos, hablamos nosotros del nuevo orden mundial, ¿sí? O sea, de ese nuevo orden mundial, el cual se está detentando ahorita. Sabemos nosotros que el imperio de Estados Unidos es un imperio que está en decadencia completamente. Ahorita lo manejabas tú en la cuestión de la población que se tiene con los BRICS, ¿sí? Tanto lo que es su población y lo que Con la viene siendo producción. el PIB. Y el PIB que él maneja, que está muy por encima de Estados Unidos, aparte que sus economías son más sólidas que una economía de Estados Unidos, que es una economía endeudada, sí, súper Súper. endeudada, sí, endeudada en ello. Entonces, ahorita no le queda otra a Estados Unidos más que andar dando patadas de ahogados y andar buscando cómo sale de esto al que él mismo se metió. Él mismo entró en esto. Entonces ahorita tenemos nosotros, la Rusia, tenemos ver los chinos, siguen trabajando con ellos, pero ahorita la persona a vencer precisamente son los chinos para los Estados Unidos el enemigo a vencer. Claro que también entra Rusia, por supuesto, y más si se alían. Pero ahorita sobre los chinos, porque los chinos están polarizando lo que viene siendo el poder o la economía
a través, sí, de sus recursos que él tiene y cómo lo está trabajando a nivel mundial. Entonces, y ahora con los BRICS, entonces Estados Unidos tiene que buscar debilitar o buscar la forma en donde el mundo no tenga los ojos en China ni en Rusia, sino lo tenga en Estados Unidos, pero creo que van muy atrasados, se les fue el tren, pero ahorita están tratando de rescatar todo ello y una forma de eso es por la creación de las guerras. Por otro lado, manejabas tú acerca de que de que Donald Trump no prometió que no iba a haber guerras. Sí, eso nos dice, eso dice en su campaña, pero lo que no nos dicen también los acuerdos que hubo precisamente con los que le financiaron la campaña a Donald Trump, sí, que fueron los que depositaron la mayor parte de los recursos para financiar su campaña. Y estamos hablando de los sionistas, estamos hablando de los israelíes, pero como todo en campaña, aquí también en México, entran los grandes capitalistas para apoyar las campañas de los presidentes y llegan a negociaciones. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo yo voy a recuperar mi capital que yo estoy invirtiendo en este rubro en cuestión de política? Lo mismo dicen los que este poder dice a Trump, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a entrar contigo, no hay bronca, pero de quedar tú, danos la chance de entrarle a Gaza, de entrarle a Gaza, de entrarle a los iraníes, de entrarle a esto, y con tu poder. Pues hacen las negociaciones, las alianzas, y no tarda mucho en que Donald Trump llega al poder y inmediatamente brota la actitud de Israel contra Gaza e Irán. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? ¿Sí? Pues no dice nada, al contrario, apoya por las negociaciones de campaña que hizo, lo tienen de la mano. Bueno, esa es una lectura, ¿no? Que me solidarizo ante los grandes geopolíticos que manejan este análisis, ¿no? Ahora, Adelante. tal vez estaremos inclinados en apostarle a uno de los dos. Creo que no es el caso, ¿no? A ver, el león siempre va a andar devorando carne. El león no es vegetariano, pues. El león no se va a detener a comerse una calabacita o a arrancar un plátano y comérselo con todo y cáscara porque no tiene manos para pelarlo como los... El león es sanguinario, pues. Entonces, hay que tomarlo así. O sea, eh, vamos a comparar tal vez a la Alemania nazi con Trump. Pues todavía no, ¿verdad? Todavía le falta mucho para llegar a ese desastre, ¿no? A Trump. Y el pueblo norteamericano, yo le tengo fe al pueblo norteamericano. Hemos vivido aquí en la frontera, hemos estado viviendo allá en Estados Unidos, tenemos la mitad de la familia o más que son ciudadanos, tienen hijos ya gringos, etcétera, 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 ¿no? Y tú vas a una casa de algunos de ellos y te bailan el jarabe tapatío, porque además son maestros de danza folclórica en las escuelas. Es decir, todo un portento de valores, ¿no? Que les hemos puesto ahí, que nos hemos puesto allá. Y también si tú te pones a leer a los grandes escritores norteamericanos y a los grandes héroes norteamericanos, no solamente... eh, Chávez o Luther King, ahora otros nuevos héroes que también están arriesgando su vida, como es Bernie Sanders, porque está arriesgando su vida Uh cuando -huh. empuña contra Trump y además en el caldo de cultivo que está creando, de repente dice, yo soy mexicano. El gringo Bernie Sanders se dice, yo soy mexicano. Bueno, pues entonces yo también soy norteamericano, pues. Entonces vivimos en una zona en donde estamos compenetrando las ideas, el amor, la paciencia, y no debemos vernos tampoco como enemigos acérrimos, menos los pueblos, pues, ¿cómo vamos a ser enemigos los pueblos? Los trabajadores de aquí y de allá, ¿no? Los que se quedaron allá, eh, van a pagar las consecuencias económicas. Si antes no había comida para todos, pues ahora va a haber menos. Si antes el servicio sanitario era muy precario, pues ahora ahora no va a haber servicio sanitario para millones, ¿eh? Entonces, los analistas dicen que esto va a tronar dentro de poco, ¿no? No dicen si 2 semanas o 2 meses o el año, pero eso va a tronar, pues ¿cómo no va a tronar? Pues si la gente estaba acostumbrada a un estado de bienestar,
uno de los más potables en el mundo, pues, porque toda la riqueza que tiene, pues, en cierta forma, parte de ella caía a la clase baja, ¿no? Y Ujú, la clase media, que es la que más arde. Otra cosa que también he leído y que he estado escuchando es que mientras no haya bajas norteamericanas en una guerra, pues la gente le va a dar lo mismo que sigan matando niños en Gaza. Me refiero a la gran mayoría, ¿no? Claro que hay núcleos de gente muy humanista que está todos los días trabajando por llevar comida a Gaza y que está todos los días delirando porque no pasa ese genocidio delante de la gente, etcétera. Pero decía el coronel este que acabo de escuchar ahorita, eh, mientras no haya bajas del ejército, los norteamericanos no van a mover un dedo. O sea, no van a crear un gran movimiento. Yo también lo dudo, ¿eh? Yo también lo dudo. Porque todo está encapsulando, pues. Si tú te levantas y todos los días ves en las noticias que están ahora mismo, ayer, hoy en la mañana, van por comida a los lugares a donde el propio Israel les dice que va a haber comida, y hay de Black Rock, no, ahora se llama Blackwater, ¿no? Hay ujú. pistoleros de Blackwater disparándoles. O sea, contratados por el gobierno de Israel para la seguridad, diríamos, de sus propias tropas, gente armada con fusiles de alto poder, disparándole a la gente que va por la comida, pues. Y si te tienes duda, pues igual le hacen con los paisanos que los invitan a que vayan a regularizar sus papeles en el trámite que ya están llevando para atraparlos ahí en las oficinas de regularización de su estatus migratorio. Entonces, ¿eso qué moral va a haber ahí? Y cuando aquello lo hacían a escondidillas, como ese de la risa colgate llamado Obama, que sacó no sé cuántos millones sin que se despeinara, ¿no? Eh, pues entonces no te das toda la calentura que te da al ver esa desazón que están haciendo con la gente. Pero llega este bárbaro mascando chicle y escupiendo por un lado, que dice, no, vamos a crear un resort aquí, esta gente se va a ir aquí a los países vecinos, porque no va a querer que le sigamos tirando bombas en la cabeza. Pues es un cavernícola, debería regresarse a la selva, maestro. Así le dijo Petro al Milei, ya regrésate a la selva, ya, gorila, regrésate a la selva. Bueno, yo no le digo gorila al presidente Trump, no, perdón, no, no, no. Pero Ya, para allá ya, va, maestro. ya, güey, Para allá ya. va, para allá va, para allá va. Entonces, cuando ya empieza a haber fascismo, cuando hay gente que se tiene un esparadrapo en la cara, que no tiene placa, que no tiene número de serie, y te agarran ahí en la taquería, estás vendiendo frutas ahí, y llegan y te acorralan, y si tú te resistes, te tiran de panza, te tuercen la mano. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa? En el país de la democracia, ¿qué pasa? Entonces, ahí es donde ya empiezas tú a decir, no, 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 esto no va a durar mucho. Está bien, en un país cacahuatero, allá en Guatemala, en los setentas, en un país bananero como en Honduras, con un narcopresidente, pues puede suceder un año o dos, ¿no? Y luego lo meten a la cárcel para taparle el ojo al macho, como metieron a la cárcel a Noriega, que era agente de la CIA y que traficaba droga, pues lo tomaron preso porque estaba mandando droga a Estados Unidos, ¿cómo es? Entonces, cuando pasa eso, la gente empieza a crear conciencia, se va acumulando la conciencia, se va esclareciendo y de repente lo que te dicen que es malo, pues no es tan malo. Si el socialismo dice que hay que redistribuir la riqueza para que la gente viva bien y no haya gente chupando droga en las calles, haya gente que va a la escuela, haya familia que festeja los domingos en el parque. Cuando yo vivía ahí en Santana, hay un parque que se llama Parque Cabrillo. Había un cabroncillo que llegó ahí, toda la gente ahí con sus manteles, ¿no? Celebrando el cumpleaños de la niña con un pastel. No llega este hijo iba a decir una mala palabra, pero no acostumbro, y grita, la migra, mira, hubieras visto esto, qué lástima. La gente agarrando el pastel y a los niños llorando y corriendo al carro. Es algo, eso lo vi hace 5 o 7 años allá. No, ahorita pasa eso 1000 veces en todas partes, maestro. ¿Tú crees que vamos a aguantar eso los seres humanos? Ya no digo los mexicanos o los afroamericanos o las monjas clarisas. No, el universo está viéndolos, pues estamos ya en una vitrina donde todo se ve y todo se sabe, ¿sí? Entonces, ahora, volviendo a la guerra. Cientos de miles de muertos en la guerra de Ucrania, de uno y otro bando, maestro. ¿Sí? Y todavía ese perro rabioso sigue ahí con el hueso amordido porque los europeos le están dando todavía armas y dinero. Y ya le quedan nomás 2 cuadras o 3.
para que lleguen y lo aprecien. Y él está ahí como buen héroe de la patria, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de un etos de la guerra. Hay un etos de la guerra. Y la frase que siempre traigo, que es mi máxima, seguramente si quiero titularme como licenciado en filosofía, que ya tengo todo, menos es la tesis, sería una tesis que se hablara del etos de la guerra. Y citaría la frase de José Martí: para alguien que hace una guerra innecesaria, no tiene perdón. Es un terrorista, un delincuente, ¿no? Pero el que no hace la guerra necesaria, peor todavía, es un malparido hijo de la patria, ¿no? Entonces, ahí saco la cuenta yo de que sí hay pólvora buena y hay pólvora mala, ¿sí? Que cuando haya que defender la familia, la patria, la humanidad, o sea, tiene que haber guerras. ¿Cuántos millones perdieron los rusos en la guerra segunda? 27 millones. Yo tenía el dato de 20 millones, fíjate. No, 27 millones. ¿Y sabes por qué? Pues porque los dejaron solos a los rusos. Bueno, los gringos se mandaban algún tanquecillo y algunos aviones. Porque la Rusia tenía cuántos años de revolución apenas. Fue en el 17 para los 40. Tenía 20 años, por decirlo así, 20 años de revolución. No tenía la industria, pues, que debía de haber tenido para defenderse más sabiamente. ¿Y por qué mataron tanto los alemanes? Por eso, porque no había infraestructura de guerra, aunque había un gran pueblo de resistencia y no pudieron entrar. Entraron a Stalingrado, pero no pudieron salir, maestro. Y como ya la estaba bien duro ahí el terreno, ¿qué hicieron? Los alemanes se fueron a Leningrado, a un ladito. Tampoco pudieron seguir. Y luego los que pudieron rodearle para ir a Moscú, el general Invierno se los jodió. Entonces, ¿acá qué se los está jodiendo? Mira, hay respaldo de China, ya expreso, ¿eh? No que a lo mejor, no, no. Ellos dicen, esta guerra también es de nosotros. Hay respaldo de Rusia, ¿cómo no va a haberla? Pues si para allá van las tropas, ¿qué iba a decir de Israel? Pues sí, de Israel. Hay respaldo de Pakistán, fíjate, de Pakistán. Tienes una bomba ahí, yo te tiro otra. Fíjate de dónde sale esa hermandad. Pues sale del pan-arabismo, como se llame, ¿no? La comunidad árabe, la comunidad musulmana, que tienen el mito que tienen ellos, como nosotros tenemos el mito católico, ¿no? Y otros tienen el mito pentecostés, o como se llamen. Bueno, pues estamos en la infancia todavía de la humanidad, pues. Todavía somos niños que creemos en cuentos, pues. Pero estos creen en cuentos y tienen armas y se avientan y ellos dicen que si se mueren en combate se van directo al cielo. Bueno, pues están defendiendo la patria. Si la patria es esa leyenda, si la patria es esa Biblia, pues hay que dar la patria por la Biblia, pues. O sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? No, son unos neófitos, son unos mitómanos. No, la madre del diablo, no, no, no. Hay que tener respeto a la gente. Inclusive yo respeto mucho a los norteamericanos. Yo quiero mucho, yo amo al pueblo norteamericano. ¿Sí? ¿Qué decía José Martí? He vivido en la panza del monstruo y lo conozco. Pero cuando se refería a la panza del monstruo, pues era al gobierno y a los capitalistas depredadores y a los explotadores y a los gandallas, a los que se quedaron con el canal de Panamá. Ahora ya regresaron por el canal de Panamá. Pero este es muy simplista, dice, no, muy fácil. A ver, manda unos, ¿cómo se llaman esos barcotes grandes que llevan aviones? Ahí, para que se estacionen ahí, para que cuiden ahí. En Grenada era la isla. Oye, Grenada, que van a hacer un aeropuerto. Oh, ya los cubanos quieren invadir, ¿no? Un aeropuertito ahí para el turismo. Estaban ayudando a construir los cubanos en Grenada. No, pues este cuate de Reagan mandó un portaaviones, ¿no? Para un pueblito de 300,000 gentes vivían ahí en esa isla, ¿cómo es? La que viven aquí en la mesa ahorita. 300,000 gentes vivían en esa islita. Y el socialismo, el comunismo iba avanzando en territorio, rumbo a Estados Unidos, rumbo a Miami, ¿no? Entonces, no es el peligro del país, es el pretexto para poder pegarle al otro e ir avanzando en el territorio del otro, adueñarse del territorio del otro y lo que hay adentro, las riquezas, pues, el petróleo, el coltán. Por eso deberían de irse a Marte mejor. Allá hay un chingo de oro y un chingo de coltán para que se harten de eso y hagan edificios de oro. Pues yo me imagino que el primero en hacer un edificio de oro puro sería Donald Trump, que ya tiene como 90 años. ¿Cuántos años tiene? Y quiere todavía tener otro sexenio más, otro cuatrienio.
pues ese señor ya perdió piso, pues, y qué lástima porque es medio chistoso el cuate, ¿no? Sobre todo cuando tiene esos desplantes de que chistoso, pero de chiste de humor negro, maestro. No, 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 que se vayan. Aquí vamos a crear un resort. Yo sé hacer resorts. Yo tengo uno allá en Mar y Lago, en Florida, y vamos a hacer algo así aquí, hombre. ¿A poco usted va a querer que se le sigamos tirando bombas? ¿Verdad que no? Váyase a otro país. Aquí los vecinos ya me dijeron que sí, que también están comprometidos con nosotros. Los del país que está acá, los de allá, van a recibir 100,000, 200,000. Son 2 milloncitos los que quedan por ahí coleando, ¿no? Váyanse. Es que están en contra del progreso. Cuando tú oyes eso y lo ves, tú dices, estos no ganan la guerra. Estos no ganan la guerra, porque se están exhibiendo a nivel universal. Si hay un planeta donde haya vida, se están exhibiendo allá mismo, maestro. En fin, Bueno, pues entonces, sí, en veamos este, una efeméride para variar. pues Fíjate, esta efeméride se llama, es de julio 2, es de ayer. Dice prehistoria olímpica. Un aplaudido desfile antropológico con letras románicas abrió los Juegos Olímpicos de 1904 en la ciudad norteamericana de Saint Louis, Missouri, me imagino. Desfilaron los negros. Fíjate, en las Olimpiadas de ¿qué? 1904. Desfilaron los negros, los indígenas, los chinos, los enanos y las mujeres, pero ninguno de esos participó en las Olimpiadas. Era un desfile de prehistoria, ¿no? Prehistoria olímpica. Ninguno de ellos es como si fuera un circo, pues. Ninguno de ellos pudo participar en las competencias atléticas. Pues, ¿cómo iba a participar un negro, pues, o una mujer, o un chino, ¿no? Que comenzaron al día siguiente y duraron 5 meses. Fred Lors, blanco y macho, ganó la maratón, que era la competencia más popular. Poco después se supo que había corrido la mitad del circuito en el automóvil de un amigo. Esa fue la última trampa olímpica ajena a la industria química. Bueno, porque ahora ya ves, ¿no? Se inyectan para poder ser más fuertes y ganar. Desde entonces, el mundo deportivo se modernizó. Ya los atletas no compiten solos. Con ellos compiten también las farmacias que contienen las drogas que se tragan. Y hay una del 3 de julio, el día de hoy, la piedra en el hoyo. Está muy chistosa. Dice, habían pasado 3 meses desde que el rey James II había prohibido el golf en 1457 y ningún escocés le hacía caso. En vano, el monarca repitió la orden. Era necesario que los jóvenes dedicaran sus mejores energías al arte de la arquería, imprescindible en la defensa nacional, en lugar de perder el tiempo golpeando pelotitas. Pero en los verdes campos de Escocia había nacido el golf, allá por el año 1000, cuando los pastores mataban el aburrimiento embocando piedras en los hoyos de los conejos. Y esa tradición seguía siendo invencible. En Escocia están los dos campos de golf más antiguos del mundo. Son de propiedad pública y de entrada gratuita. Raros en el mundo, por regla general, este deporte privatizado pertenece a los pocos que comen el espacio de todos y nos beben el agua. Claro, se comen las parcelas, los ranchos. Bien, pues ya tenemos 51 minutos, nos quedan 9 minutos en la hora que siempre tenemos acá. Eh, Mañana tenemos una reunión en la vuelta. Llevo ahora, conseguí después de mucho tiempo de buscar cómo tener algo más práctico y cómodo para tomar el tiempo. Ya me encontré un semáforo portátil de baterías. Se prende el verde cuando empiezas a hablar, al minuto y medio se prende el ámbar y a los 2 minutos se prende el rojo para que termines de hablar. Si hay 10 gentes ahí y todas quieren hablar, solamente así se podría equilibrar el tiempo para que todos participaran, porque si no, ya ves, a veces habemos quienes hablamos mucho y pues nos robamos el tiempo de los demás, como está diciendo ahí,
en el Golf. Y, y el día 12 viene un evento, fenómeno de cultura en Tijuana que ya es histórico, ya casi tiene 20 años haciéndose, primero en las calles allá de la Colonia Libertad, y ahora va la segunda vez que se paran en la calle 11 entre Madero y Revolución. Ópera, ópera en la calle se llama. Y cuando estaba en una junta con el amigo Melchor, Federico Melchor Baltasar, este, le dije, oye, no dejes de ir, maestro. Dice, no, eso es algo fifí. La ópera es algo fifí. Espérame. Cualquier cosa que se ponga en la calle, que sea de cultura, no es fifí, maestro. Porque además es gratis, la gente llega ahí, va a haber comida, va a haber cerveza, va a haber ambiente, y van a estar cantando fragmentos de ópera famosa, pues, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto? Arias de ópera. Que las arias de la ópera son la exquisitez de una parte de la obra de ópera que siempre sobresale como un éxtasis, ¿no? Entonces estamos escuchando ahora sí que la fresa sobre el pastel de la ópera, la crema de la crema, pues. Entonces, por eso a veces la gente se tropieza, pues. Si tú le dices a alguien, a ver, ¿por qué no ves esto? Mira, en mi página yo estuve platicando con un maestro y hablando de la guerra, aquí te lo pongo en tu televisión, y luego dices, no, ¿y para qué? No, yo trabajo haciendo tortas aquí en calles. No, no me interesa. Y eso, hay que leer, hay que decirle a la gente que vea. Es buen cine. Mira, tú vas al cine del Secut y hay tres personas o cuatro con películas, pero fregonas. No son de divertimento, ni de rompa y rasga, ni de sangre, ni de ojilona, ni nada. No, 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 son películas de arte, son películas de la vida, ¿sí? Entonces tú tienes que chuparte eso con tu cafecito, con unas palomitas sin mantequilla, por cierto, y sin Estamos en el calentón. momento, ahorita estamos ahorita estamos en la sección de la cultura, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy Hay, bien, muy bien. hay que ir, ¿sabe lo que voy a hacer, maestro? Voy a hacer un club que se Claro. llama Club Amigos del Cine del Centro Cultural. Y voy a poner en la página la cartelera. Que ahí está, si tú le das clic a la bolita ahí del Secut, ahí sale. Pero voy a hacer aparte una cartelera así y una reseña de lo que la película contiene. Porque hemos ido mi señora y yo dos o tres veces y estamos ella y yo solos. Claro, me siento como Fidel, ¿no? Fidel tenía en su casa de resguardo un cine y le decía a sus guardias, hey, póngame Los Miserables. Y él se iba ahí solitario y triste a ver la película durante 2 horas o tres, ¿no? Ah, pues yo me sentía como Fidel, ahí en mi cine propio particular. Pero hay que invitar a la gente a que venga a la cultura, ¿no? Ayudarle al Secut, pues, no hablar mal del Secut y de la que se fue, de la que vino. No, 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 vamos a meter el hombro, pues. Me llamó el camarada Román y me dijo, Ujú. oye, a ver, investigame si estoy en el padrón. Y a ver, pásame tu número de tu Pero tarjeta. pues, si lo escucha el MIR, se va. Imagínate que lo escuche el MIR pidiendo su padrón. No, es que lo que pasa es que él ha dicho, no, mira, aquí tengo esta credencial del 68, todavía no existía Morena, ¿no? Del 68, que aquí yo soy de Morena, y me llama y me dice, aquí están inscribiendo para Morena, aquí donde yo estoy recolectando firmas, ¿no? Para que se suspenda el asunto del pago de cuota por el Boulevard 2000. Mira, pues inscríbete, le digo, porque no estás en el padrón. Ya puse tu número y puse tu nombre y me dice, el nombre no corresponde al número de credencial. Así es que ve, oye, ¿y tú sabes el número de la secretaria de organización? Sí, 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 te lo doy, claro que sí, llámale, más que trabaja hasta las 5 de la tarde. Así es que, entonces, hay que divertirse, no, no hay que enojarse con el partido, maestro. Es más, tú te deberías de inscribir en el partido porque te vas a Oye, quedar fuera de la oye, jugada, maestro. oye, A ver, eso es democracia, ¿no? En donde puedes andar en varios partidos, ¿no? Como el camarada este, ¿no? no, espérame, Son, pero el compañero, son las, no voy a decir el son nombre del las compañero porque libertades. no quiero amarrar navajas, pero hay un compañero No, que no, no, dice ahí, hay un compañero dentro del grupo que dice, no, es que el MIR no es partido. Sí, dice el estatuto que no puedes pertenecer a dos partidos, pero el MIR no es partido, movimiento, es otro movimiento. movimiento. Bueno, está bien, pero yo sí voy a llevar el aparato para tomar el tiempo, porque además yo me voy, yo llego ahí a las 5 y me voy a las 6:30, porque fíjate, ahí te va.
ahí a una cuadra. Bueno, para empezar tengo que llevar a la amiga, ¿no? A Flor Campay, a su casa. A no ser que quiera acompañarme a donde voy después. A las 7 yo voy a estar ahí en la calle 8 y Constitución, en la pura esquina. Hay una sala que se llama el Oholotl, en donde va a ir a cantar el Efraín Ávila Delfín, alias el Flipper, canto rebelde, ¿no? Y entonces voy a llevar a un chavo que me está ayudando ahí cuidando la casa porque ya se fue la rentera, qué bueno, porque tenía que meter ahí arreglos. Y lo voy a llevar al chavo, tiene 40, 20 años, yo creo que tiene 30, cabrón. Lo voy a llevar y lo voy a meter ahí. A ver, escúchale al canto, más. ¿Qué piensas? Ya lo dejé leyendo La Revolución según Mao Zedong. Ahí se queda en la casa de Hidalgo cuidándola, ¿no? Es decir, Estás hay que aduciendo. agarrar a la gente y llevarla, maestro, ahí, ¡pum! Está bien, Siéntate ahí, ¿eh? Y claro, pues si podemos ir todos los que vayamos, debe haber algo que de tomar ahí, me imagino. Te van a cobrar, como es un lugar muy pobre, pues te es- van a cobrar este, pobremente. esta es contra esquina. Está contra esquina de la 8 pero contra esquina es el lugar, ¿Te ¿no? acuerdas dónde estaba la cárcel? Sí, De la sí, 8. sí. Ah, bueno, pues está está el Son, símbolo que son, pusieron ahí de metal, donde da sí, vuelta sí. la rueda, en Por la enfrente, esquina, por en eso. contraesquina de la casa de cambio. Pues les digo, en contra esquina, ahí está, son Sí, cuatro esquinas, sí, cuatro esquinas, en contra esquinas. Ajá. Sí, ajá, sí, es un café, ¿no? Es un café, ¿no? sí. Café, sí, me ha tocado ir Eh, ahí. bueno, pues mira, se trata de esto. A ver, analicemos serenamente al gobierno de Estados Unidos, que pues ha agredido a México, pues es que es su forma de gobernar, es su estilo, Pero pues. ya Te dice terminamos. 50 de aranceles, pero Oye, mejor 20. entonces Bueno, ya dejamos el Medio Oriente. ya O, o, acabamos de o, dejar el Medio Oriente y entramos eh, a irnos a la eh, conversa fuera del programa. porque antes nada más, me gustaría, antes de salir de ello, que ahorita manejaste tú la cuestión del capitalismo, ¿no? Manejaste la cuestión del capitalismo. El capitalismo como sistema económico ya ha quedado atrás. Ya ha quedado atrás porque desde que Lenin llega al poder y empieza a esclarecer la negación del capitalismo ante un imperialismo, el cual se identifica por la usurpación que hacen los países del norte en los países pobres, esa lucha que dan por los territorios, por las economías. Y Lenin lo deja claro, que ese es el nuevo momento que estamos viviendo en nosotros, el imperialismo como la antesala de un nuevo sistema. Entonces nosotros tenemos que recurrir precisamente a nuestros teóricos para ver y poner claro que no nos podemos quedar nosotros que esta guerra son de neoliberales o otros nombres, menos darle el nombre que es, desde el punto de vista de izquierda, que es el imperialismo. El imperialismo vivo, el que está ahí. Wolf es que hemos leído y precisamente es parte de unos documentos que aquí me hiciste llegar de, de las pláticas que se tuvo precisamente en cuestión de la guerra. Él precisamente maneja la cuestión marxista y nos habla de cómo el capitalismo llegó chorreando Sangre. sangre y lodo por los poros y no ha dejado, y no ha dejado de chorrear lo mismo, ¿no? Entonces, es muy esclarecedor el compañero en cuanto que lo que estamos viviendo nosotros es el imperialismo en carne propia. Cuando Lenin escribe un libro acerca de el renegado Kautsky, ese libro es muy aleccionador porque Lenin cuestiona lo que viene siendo la democracia, pero él habla de una democracia burguesa, que es la que todos defendemos, una que todos que nos enseñan aquí a respetar la democracia, pero es una democracia burguesa,
porque ellos son los que tienen el poder y ellos hacen lo que quieren, ¿sí? Dirigen hacia donde ellos quieren, hacia lo que les conviene. Esa es una democracia burguesa y la tenemos que aclarar muy bien. ¿Qué es la democracia burguesa y qué es la democracia verdaderamente del pueblo? ¿Verdad? Por esos dos conceptos. Y para cerrar, nada más viendo lo que la base en, su, en sus documentales, que nos habla precisamente acerca de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente, habla de un paralelismo. Fíjate, él lo resume en un paralelismo y dice que lo que se está viviendo, se está dando, la narrativa con la que se ha venido trabajando, lo da en tres ejes, que es la narrativa del terrorismo, que bajo esa narrativa del terrorismo fue como se atacó a Libia, ¿sí? Y a Omar Gaddafi y a Hussein en Irak. Y ahora, ¿sí? Nos hablan de Ayatollah y otros a través de esa cuestión del terrorismo, como que Irán viene siendo quien propaga y apoya a los terroristas del mundo. Ese es el discurso a nivel mundial que la mediática nos trae a nosotros, lo cual tenemos nosotros que desnudar, negar que simplemente es una narrativa del imperio, ese eje de la narrativa del terrorismo. Por la otra es que ahorita hay toda una amenaza de la bomba, que Estados Unidos como país bélico número uno siempre está amenazando con la bomba. Y una forma de hacer llegar ahora a atacar a esos pueblos, es decir, que se está trabajando con la bomba atómica en esta cuestión de Irán y todos es el discurso que la derecha tiene precisamente para justificar, ¿sí? Su invasión, para justificar ese atropello que hacen los Estados Unidos aliado a Israel con los países de Medio Oriente, que ya hace tiempo se dijo que precisamente con siete países de Medio Oriente se iba a acabar y que iba a dar un tiempo de 7 años. O sea, ¿desde cuándo ya está planificado esto? 7 años para acabar con estos países y cómo han venido tocando. Y el último era Irán, que era la cereza, y lo que estamos viendo. Entonces, entre esa narrativa viene pues la cuestión de la amenaza de la bomba, cómo la manejan, y pues querés ver a Estados Unidos como un negociador, la otra narrativa como un negociador, en donde la implicación de los Estados Unidos en este movimiento está como salvador del mundo, el cual habla con los chinos, con los Estados Unidos, llegan a un consenso, pero él tiene que salir adelante porque si no los aranceles, si no todo ello, y lo ponen como protagonista. La derecha. Sin embargo, para todo esto, pues, sabemos nosotros que hay un antídoto o hay una contradicción en donde es un país, sí, implicado, pero es un país ya en decadencia. Con Así esto cierro es. mi... Bueno, lo que pasa es que me abriste el apetito para tocar 5 puntos sobre todo lo que acabas de decir. Para empezar, Marx decía que solamente era posible una revolución socialista o comunista en los países industrializados, como por ejemplo Inglaterra. Y resulta que en un país como Rusia, que era feudal o semifeudal, atrasadísimo en todo, fue donde prendió la revolución socialista comunista que tuvo éxito y que fue la primera y que dejó bastantes cosas bien interesantes para el progreso de la humanidad. Entonces, el tiro, pues, no era el que nos había dicho Marx, ¿no? Porque además el pensamiento dialéctico no es mecánico, pues, es No, no, dinámico. hago una intervención nada más aquí, saber A ver, nosotros en qué momento Marx dice precisamente, sí, en el Capital, habla como una posibilidad, sí, que en Inglaterra se va a dar el cambio precisamente por las o Alemania. condiciones donde ha venido creciendo, sobre todo, no Alemania, en Inglaterra, porque en Inglaterra era el país más desarrollado dentro del capitalismo. Y él decía, pues bueno, sin embargo, pasó tiempo y Carlos Marx trabajó con lo que venía siendo la formación de los rusos, porque le interesó mucho a él y aún aprendió ruso, precisamente porque le interesaba mucho el movimiento que se estaba dando en Rusia.
y él ya tenía otras expectativas, ¿sí? De acerca del movimiento ruso. Y por ahí hay unas cartas en donde Marx dice que él no puede plantear una cuestión, que eso mismo, eso lo va a decidir las condiciones de cada país como se va dando, que él únicamente hace un esbozo y mira de una situación, de un estudio que él está haciendo en Inglaterra, pero sin embargo que cada país tiene sus propias condiciones y él lo aclara, ¿eh? Ahora No más que hubo hay un que llegar a esa fuente. pensador del Para no tamaño, quedarnos nada más con eso, porque muchos manejan eso, para no quedarnos nada más en ello, si revisamos, Marx tiene toda una postura más allá, ¿sí? Pero posteriormente, bueno, dentro de su Lenin. capital. Lenin fue el artífice, el capitán de ese barco, pues, poder Sí, hacer una revolución donde pero podría parecer imposible hacerla, pues, por el desarrollo menguado, bajo de la industrialización, ¿no? Proletarios y sí, 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 campesinos. ¿Y por qué? Porque los proletarios, pues, se viven en las ciudades, pues, y ahí se sí, comunican entre ellos más Marx, fácilmente. sí, pero Y los más no, campesinos, si me permites, y los sí, campesinos pues viven en zonas alejadas y son más privados, son más hacia adentro, pues. Eso pasa en todas partes y en todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa me bueno, despertaste? nada más para resaltar eso, porque es muy polémico. Que Marx A dijo, ver, Marx no era un mago, ¿no? Ni era una persona que decía, yo hay estaba esto. hablando de No, Lenin, no de Marx. no, ahorita cuando hablaste de Marx, ahorita tú dijiste que Marx dijo que las revoluciones se iban a hacer, no se iban a hacer en otra parte donde la tecnología no estuviera desarrollada. Sí, lo Habrá que propone él verlo. con parte de estudio. No, no te digo porque ya se ha trabajado con eso. Pues, Bueno, de podemos hecho, a ti volver al tema. Podemos de hecho volver al tema. Nomás déjame ese terminar tema porque, los toca porque a ti ya, lo ya se nos bueno. colgó el tiempo. Déjame terminar. A ver, ¿en qué estaba yo cuando la cosa aquí se fue por ahí? Eh, Cito a Octavio Paz. Decía, oye, pero estos comunistas están mal, estos marxistas no saben. Miren, acaba de haber una revolución sin proletariado, claro que tampoco es cierto eso, sin proletariado, sin condiciones objetivas, sin la madre del diablo. El islamismo, el poder de Dios, el poder de la metafísica, el poder de... ¿Sí? Cuando se refería a la revolución iraní, pues, o sea, lo festejaban los fifís de derecha, ¿no? Y cosa que yo retomo el asunto de un escritor mexicano, que ahorita se me va el nombre, donde hace una comparación del movimiento de Evo, el MAS, Movimiento al Socialismo, y de Felipe Carrillo Puerto, que tampoco siguió los esquemas del partido, diríamos, de cuadros o del partido con una ideología definida, sino que le metió, como se hace el chorizo en la tierra de Juan José Arreola, le metió de todo, ¿no? De carnaval, de magia, de inventiva, y tomaron el poder y se nombraron socialistas y estuvieron gobernando 2 años Felipe Carrillo Puerto y 14 años Evo Morales. Y no vamos a hablar ahorita de lo que pasa en Bolivia porque ya se nos fue el tiempo. Pero entonces aquí estoy viendo que no solamente son los esquemas que nosotros aprendimos de los manuales que venían de la URSS para hacer la revolución. Y a veces en vez de ayudarnos a pensar, nos entumedecían, pues, por Pero meternos ahí al asunto. ese es todo un tema, ese Déjame es todo terminar un tema. Pues sí, pero oye, Juan Diego, déjame terminar para que luego digas todo lo que tú quieras, pues nada porque si más no, eso, que es no todo vamos a un acabar. tema. Mira, entonces hubo una revolución idealista, teológica, que ganó en Irán, punto, ¿no? Eh, y hablabas tú del terrorismo del que se acusan a todos los revolucionarios actuales, a Glass, a Evo, bueno, a Lula no, pero por otra cosa lo acusaron. Acaban de darle 12 años de prisión a Jorge Glass, ¿sí? 12 años de prisión. Y no voy a decir cuál es, diríamos, la guerra ahí de leyes, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero entonces hay toda una tierra movida, pues, que habría que reanalizar. Lo bueno que tenemos tiempo para después. Ahorita ya nos pasamos con el tiempo. A lo mejor corto algo de lo que no valió mucho la pena que hablamos atrás, para que sea de 1 hora más o menos. Bueno, pues, ¿qué más hay? ¿Con qué nos despedimos, Juan Diego? Yo quiero ¿No? decirte que sí tenemos que entrar en el aspecto del análisis económico. Eso es muy importante. Oye, estuvimos en la universidad estudiando economía. Inclusive hay que ir con los que están ahora ahí en el área de la maestría en asuntos internacionales
que yo los he visto por ahí, ¿eh? Cuando me meto a las redes, tienen bastante sapiencia sobre el asunto y te analizan las cosas así milimétricamente, econométricamente, o sea, entonces también eso hay que entrarle, porque, pues, ¿para qué estudiamos? En fin. ¿Alguna otra cosa antes de despedirnos? Aunque no nos despedimos, seguimos platicando ahorita si quieres, pero Mira, déjame acabar de grabar ya. ¿Dejo oh, acabar de pues, grabar? hombre, pues mira, soy economista, pero yo me incliné por lo que viene siendo la economía política. Ya, ¿Sí? Más que nada sobre la economía política. Podemos hablar de plusvalía, podemos hablar de acumulación de capital, podemos, pues sí, que es donde yo más trabajé con eso. Pero ya, si me metes a la cuestión de los mercados, a la cuestión de la econometría, a la cuestión de la bolsa, fíjate que no me he metido mucho a esas áreas, sí, burguesas, sí, interesantes, pero mucho más me he interesado por la economía política. Cuando quieras que trabajemos con economía política, con mucho gusto podemos nosotros ver las diferentes formas de cómo se hacen del dinero, ¿verdad? Y cómo bien. pasa el dinero a capital. Ok, dejamos de grabar y luego seguimos platicando si gusta.